El tema de hoy, Bezat Hashem, es Tichle Shana Vekile Loteja. Que termine el año y sus maldiciones. Y vamos a estudiar la bendición de la maldición. Ese va a ser el tema de hoy. Las bendiciones de las maldiciones. Está escrito en la Gemara, en Masejet Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet. Dice la Gemara así: Ezra tiken le Israel. Ezra hizo una takaná para el pueblo de Israel. Shiyu korim klalot shebetorat kohanim kodem atzeret ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. Ezra Sofer fijó que la lectura de la Torah siempre caiga un Shabbat, o sea, antes de Rosh Hashanah, la Perashá de Kitavó. ¿De qué habla la Perashá de Kitavó? Habla de las maldiciones. Fue lo que leímos la semana pasada. Pero maldiciones, ¿saben cuántas? 98 maldiciones. Pero ¿qué nivel de maldiciones? Y se comerá su madre a su hijo, y si pasará esto, pero maldiciones impresionantes. Si no obedecemos a Kadosh Baruj Hu, y si no hacemos así, si no hacemos, habrá esto, y esto, y esto, y esto, lleno de maldiciones. La verdad, se estremece el cuerpo, nada más de escuchar tanto. Ezra fijó que el pueblo de Israel leamos las maldiciones antes de Rosh Hashanah. ¿Cuál es el motivo? Dice la Gemara, ¿por qué? Para que termine el año y sus maldiciones. Así dice la Gemara. La pregunta son dos preguntas que toda la clase va a ser bajo dos preguntas. Pregunta número 1. El que no lee las maldiciones, ¿no va a terminar el año de las maldiciones? ¿Acaso hace falta leer las maldiciones para que digamos Tichle Shana Vekile Loteja, que termine el año y sus maldiciones? ¿Qué necesidad tenemos que leer las maldiciones para que hagamos una señal, un símbolo de que ya termine el año y sus maldiciones? Si no leemos maldiciones, también que terminen. Y si verdaderamente alguien no merece que termine el año y sus maldiciones, aunque lea las maldiciones, verdaderamente tiene que seguir las maldiciones. ¿Qué significa leer las maldiciones en el Humash, en Perashat Kitavó, diciendo el que no obedece a Hashem, le van a mandar maldiciones? Parecería ser que las maldiciones dependen si leo la Perashá o no leo la Perashá. ¿Qué significa esto? Pregunta número 2 y última. Nunca cae la Perashá de Kitavó de las maldiciones un Shabbat próximo anterior a Rosh Hashanah, sino siempre son 2. Como este año, por ejemplo, todos los años es igual. La semana pasada leímos las maldiciones y esta semana vamos a leer una Perashá que no tiene maldiciones. Si verdaderamente es muy importante leer las maldiciones para decir que termine el año y sus maldiciones, ¿cuál sería el Shabbat adecuado de leerla? El próximo anterior a Rosh Hashanah, es decir, el último. Y nosotros no lo hacemos así. Es la pregunta del Tosafot aquí en Masejet Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet. Entonces las dos preguntas es, ¿qué significa leer las maldiciones? Leyéndolas, Baruch Hashem va a ser un año hermoso. El que no las lee, no se acaban las maldiciones. Y la pregunta es, no puede ser. Sin leerlas se tiene que acabar. Y leyéndolas cuando no se tiene que acabar, que no se deben de acabar. ¿Qué importa si leí o no leí? Y la pregunta número 2, ¿por qué separamos un Shabbat entre las maldiciones y Rosh Hashanah? Encontré en el libro Siftei Hachamim una explicación maravillosa para poder comprender por qué cuando una persona lee las maldiciones se terminan las maldiciones. No lo van a creer, pero así es.
Cuando uno escucha maldiciones, le da miedo en su corazón. En árabe se dice, bituasuas, se pone todo a temblar. Cuando uno oye maldiciones, barmenan, luego le da miedo. Se sugestiona a la persona, le da miedo. Al darle miedo, la persona intenta obedecer al Todopoderoso, por ese miedo que siente. Al obedecer a Kadosh Baruj Hu por ese miedo, se empieza a enlazar y a sentirse cerca de Él por medio de la obediencia hacia Él. ¿Cuál es la mecánica? Número 1, maldiciones. Ay, se espanta la persona. Después de las maldiciones, la persona empieza a obedecer a Hashem. Y después de obedecerlo, empieza a crear un irat shamayim, un temor verdadero al cielo, que es al Todopoderoso. Y cuando la persona le teme a Dios, se une a Él. Y cuando la persona se une a Él, el pasuk dice, Ve'atema devekim b'Hashem Elokechem haim kulechem ayom. Cuando uno se apega a Dios, no existen maldiciones. Porque la persona que está unida a Kadosh Baruj Hu, estoy apegado a Hashem Itbaraj. No existe maldición cuando uno está pegado a Hashem. Dice la Gemara, ¿para qué se lee las maldiciones antes de Rosh Hashanah? Para que Tichle Shana de Kilelotea, para que termine el año en las maldiciones. Preguntamos, ¿y qué gano yo si leo maldiciones? Si no las leo, también se van a ir. Y si las leo, también no se van a ir. Si las leo, me lleno de miedo. Al llenarme de miedo, automáticamente la persona se acerca al Todopoderoso. Al acercarse al Todopoderoso, Akadosh Baruj Hu bendice a la persona porque está cerca de él. Está abrazado de Akadosh Baruj Hu. Al estar abrazado de Akadosh Baruj Hu, no existen maldiciones. ¿Cuál es la fórmula para quitar las maldiciones? Recibir las maldiciones. ¿Cómo recibirlas? Llenarse de un temor de Akadosh Baruj Hu. Y la persona que se llena de temor de Hashem, automáticamente se enlaza con él. Y al enlazarse con Hashem, siente la persona un irat shamayim, un temor al cielo, se apega a él y las maldiciones se van. Entonces, no es algo místico. Lee las maldiciones y por medio de la lectura, la persona se quita las maldiciones. Señoras y señores, eso no funciona. ¿Acaso por leer las maldiciones se va a ir todas las maldiciones? No se van a ir. ¿Cómo se va la maldición? Cuando uno se apega a Kadosh Baruj Hu, cuando uno se enlaza a Dios. ¿De qué manera uno se enlaza? Temiéndole, obedeciendo su palabra. Es el pirush, Tichle Shana de Kilelotea. El mundo pregunta, ¿por qué Rosh Hashanah está antes de Yom Kippur? Lo correcto tendría que ser que primero me den chance, me den oportunidad de pedir perdón, de saldar las cuentas, y posteriormente que me hagan un examen a ver cómo estoy. Pero si primero me van a hacer un examen y después me van a dar oportunidad de pedir perdón, el dictamen, ya la orden salió negativa, salió en contra mío. Primero que me dé un día de pedir perdón, de reflexión, de acercarme a Él, de arreglar las cuentas. Ahora sí, júzgame después del día de la oportunidad. Pero cuando me juzgas, todavía no me diste la oportunidad de Yom Kippur, ¿cómo puede ser? La verdad es que hay varias respuestas. Voy a decir la que en esta época, en pleno siglo XXI, 2003, 5.663 años de la creación del mundo, necesitamos escuchar. Señoras y señores, ¿han escuchado el concepto? Este jajam espanta. ¿Lo han oído? Yo también lo he oído. Yo también he oído cuando dicen, este jajam amenaza. Este jajam asusta. Pero este es muy dulce. Este es muy bonito. Este se ríe cuando habla, el otro pone cara. Y amenaza. Y advierte. Después del tema de hoy, obviamente, se necesita mucho talento y un equilibrio, saber cómo transmitir, que Hashem ayude a la persona. Pero necesitamos entender
que la amenaza y la maldición es la bendición más grande que hay. Nadie tiene facultad para maldecir. Haz v'shalom. Nadie tiene derecho de decir, te pasó esto por esto. Nadie tiene derecho de hablar. Pero sí existe, si haces esto, te puede pasar esto. Esa amenaza es válida. Y esa es la bendición de la maldición. Y eso lo aprendemos de Akadosh Baruj Hu. En la Torah está lleno de maldiciones. Y si haces eso, te va a pasar esto y esto y esto. Pero Hashem, tú eres nuestro Padre. Tú eres piadoso, misericordioso. ¿Por qué tanta maldición? Vámonos por las buenas. Mejor dime, si haces el bien, te voy a dar así y así y así y así. ¿Por qué tanta maldición para que yo obedezca? ¿Por qué tanta advertencia y amenaza? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la persona no entiende de otra manera. Vi escrito en un libro, se llama Sefer HaHinuch, que dice que Hashem tanto nos quiere, que nos amenaza con tal de que no vayamos a fallarle nunca a Él. Cuando un hijo, lo alenu, hay peligro que se haga drogadicto, ¿qué le dice? ¿Qué le advierte a sus padres? Y no lo hagas, y si lo amenaza, y te va a pasar esto, y te va a pasar el otro, y le empieza a amenazar, ¿y qué le dice el hijo? Bueno, ya, déjame, ya entendí, y si no voy a entender, aunque me digas, no voy a hacerlo. ¿A qué se refiere tanta advertencia y tanta amenaza? Al amor y al cariño que siente el padre por su hijo. Y lo quiere prevenir a toda costa. Y quiere luchar, y aunque el otro se sienta saturado y agobiado de tanta advertencia, al padre no le interesa. Siéntete como quieras, pero por lo menos no vayas a caer en el peligro. Esa es la dulzura de la amenaza. ¿Oyeron bien? Siempre nos quejamos, ¿por qué amenazas? ¿Por qué tantas advertencias? Y Ezra Tiken, Ezra fijó que antes de Rosh Hashanah hay que leer las maldiciones. ¿Para qué hay que leerlas? Que de Shetichle Shana de Kilelotea. Para que termine el año de las maldiciones. Preguntamos, ¿pero por qué van a terminar? Porque cuando uno lee maldiciones, le da miedo. Y cuando uno le da miedo, se acerca a Hashem. Cuando se acerca a Hashem, lo obedece. Cuando lo obedece, se siente enlazado de Boreolam. Y cuando uno está unido con Dios, ya no hay ningún tipo de desgracia, ningún tipo de maldiciones. No existe maldiciones sobre la persona. Eso es la lección tan grande de lo que significa el miedo de las maldiciones. ¿Por qué? Preguntamos, ¿por qué Yom Kippur y después Rosh Hashanah? ¿Por qué no primero Yom Kippur y después Rosh Hashanah? Porque si a la gente nos dirían, vístanse de blanco, ayunen y pidan perdón, la persona no entiende. Y lo pasa, tenemos otra oportunidad. Pero cuando le dicen, te vamos a juzgar, hoy van a decidir cómo te va a ir todo el año, la persona tiene miedo. Y al tener miedo, automáticamente con eso se acerca a Kadosh Baruj Hu. En la tefilá decimos, Zochrenu lehaim, recuérdanos para la vida. ¿Por qué no dice, recuérdanos para la salud, recuérdanos para tener alegría, recuérdanos para tener espiritualidad, recuérdanos para tener hijos? ¿Por qué siempre hablamos vida, vida, vida? Hay más cosas en la vida, no nada más vivir. Dice el Meiri, ¿por qué decimos así? Porque la persona, cuando le hablan, que tenga verajá, y que tenga atzlajá, éxito, y que tenga salud, no entiende. Pero cuando le hablan de vida o muerte, la persona entiende. Por eso Jajamim instituyeron en la tefilá, Zochrenu lehaim, danos vida. Vida es todo el concepto de vida. Como decimos en México, esa no es vida, así no es vida. Vida es con todo el sentido de la palabra. Vida simboliza éxito en toda su esencia. Eso es vida. Pero ¿para qué Jajamim instituyeron en la tefilá la palabra vida? Para que la persona le dé miedo. Dame vida. Si la persona dice, dame salud y dame esto, la gente no se emociona, no tiene miedo. Pero cuando habla de vida o no vida, la gente lo toma mucho más serio. Para eso instituyeron Jajamim, Zochrenu lehaim, Melech hafetz b'haim. Está escrito, Ashrei ha'am yode'e teruah.
Bienaventurado el pueblo judío que conoce la teruá, sabe tocar shofar. Pregunta el Midrash, ¿acaso los goyim no saben tocar shofar? Nada más los yehudim sabemos tocar shofar. Toma un goy, tú, ¿cuál es el problema? Dice Jamim dicen, Ashrei ha'am yode'e teruá. Bienaventurado el pueblo de Israel que conoce el secreto de la teruá. ¿Cuál es el secreto de la teruá? Y Mircea Hashem, la semana que entra vamos a estudiar el tema que se llama la voz del shofar. Pero hoy quiero decir un pedazo, un punto de lo que significa el secreto de la voz del shofar. Dice el Nahmanides Ramban en su Derashá de Rosh Hashanah, Ashrei ha'am, bienaventurado el pueblo, yode'e. Yode'e quiere decir que se une, se enlaza. Yode'e teruá, al temor del shofar. ¿Qué es shofar? Shofar es llanto. Está llorando la persona. Está arrepentida. Tiene temor de Dios. El pueblo de Israel sabe el secreto del shofar. ¿Cuál es? Que el shofar no es tocar un instrumento. Shofar es el temor que hay en el corazón de la persona cuando se toca el shofar. Cuando la persona le teme a Dios, ese temor es el que hace que la persona sea victorioso en el juicio. Lo único que quiere acabar con el juicio de la persona es, quiero que me tengas miedo. ¿Pero para qué? Porque cuando la persona le tiene miedo a Hashem, se llama en hebreo Yirat Shamayim, temor a Dios. Y ese temor, para eso fue creado el mundo. Está escrito en la Gemara, Akol bidei Shamayim, chutz meirat Shamayim. Todo está decretado del cielo. ¿Cuántos hijos? ¿Cuánta parnasá vas a tener? ¿Cuánta manutención? ¿Cuánta salud? ¿Cuánta vida? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos éxitos? Todo lo que vas a tener en el año se decretó en Rosh Hashanah y en Neilá se selló. Todo lo que vas a tener. Entonces, ¿a qué vienes a la vida? ¿Qué tengo que hacer en la vida? Una sola cosa. Akol bidei Shamayim. Todo ya está decretado del cielo. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Una sola cosa. Yirat Shamayim. Chutz meirat Shamayim. Lo único que no está decretado del cielo es el libre albedrío. La decisión de la persona si es temeroso de Hashem o no es temeroso de Hashem. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiere. Está escrito en la Gemara Masejet Shabbat. Yirat Hashem y otzaro. ¿Qué guarda Hashem en sus bodegas? Uno, ¿qué guarda? Centenarios, joyas, brillantes, lo que uno guarda. ¿Qué guarda Hashem en su bodega? Lo más valioso y lo más preciado para Hashem. ¿Qué es lo más valioso para Hashem? Yirat Shamayim. Yirat Hashem hi otzaro. La bodega de Hashem es un sentimiento de Yirat Shamayim. Cuando una persona, alguien le hace algo y no responde y se contiene y lo hace por Yirat Shamayim, eso es querido delante de Hashem. Cuando una persona se esfuerza en rezar con Kavaná y está cansado, pero le echa muchas ganas para rezar bonito y sentir a Hashem, es un acto de Yirat Shamayim. Cuando una persona ayuda al otro en cualquier sentido, está desanimado, está triste y lo alienta, le da ánimo, es un maaseh de Yirat Shamayim. Cuando una persona se domina y sabe que esta cosa, antes en México, hace 15 años, recuerdo 20, y conoce la historia de México, no comíamos kasher y dejábamos de cuidar taref. Carne kasher y queso kasher. Fuera de eso todo era kasher. Mientras que el queso sea kasher y la carne, acuérdense ustedes, todo comíamos, todo, atún, cualquier cosa. Y decíamos, es frío, ¿qué puede tener esto? Nada, no tiene nada. Hoy sabemos que hasta que no te esté en la lista no se puede comer, porque a lo mejor tiene un ingrediente que sea taref. La persona que se abstiene es un maaseh de Yirat Shamayim. Cuando una persona tiene un problema y se esfuerza a estar animado y no recaer y no estar triste, es un acto de Yirat Shamayim. Es Yirat Shamayim porque Hashem quiere que le temas a Él. Todo éxito espiritual se llama Yirat Shamayim. El temor a Kadosh Baruj Hu. Por temor a Él lo quiero hacer. Todo está decretado en la vida, menos una sola cosa. Yirat Shamayim. ¿Y quién nos otorga el Yirat Shamayim? ¿Quién nos da a nosotros el Yirat Shamayim? ¿Qué es el éxito de un Yehudí? Las maldiciones. Entonces las maldiciones no son malas, son buenísimas. No tenerlas, Chas Shalom, pero sí recibir la amenaza. Ya dije varias veces, pero una vez más lo repito. Perdón que yo repita tanto esta idea, pero es la única manera que la persona entienda.
Cuando vemos el recibo de luz, ¿qué dice el recibo de luz? Páguelo por favor, si es tan amable, antes del día 13, y si puede el día 8, mejor todavía. Estamos haciendo los puentes del periférico y necesitamos dinero. Gracias por su comprensión. ¿Así dice? ¿Qué dice el recibo de luz? Evite el corte y páguelo antes del 13. Oye, qué agresivos. ¿Así se habla? ¿Amenazas? Sí. Porque de otra manera la persona no entiende. Tú ves las tarjetas de crédito, nadie paga. Tú ves el agua, nadie corta la llave. ¿Quién paga el agua? Solo los buenos pagamos el agua. Todo lo que no sea necesario y no lo cortan, nadie lo paga. Y así el mundo está viviendo. Pero cuando evite el corte, la persona lo paga. Zochrenu lehaim melech hafetz b'haim. Que sepamos que para poder vivir otro año y evite el corte de vida, se necesita obedecer a Kadosh Baruj Hu. Eso es. ¿Y para qué se lee maldiciones? Ezrat Tiken. Porque si la persona no lee maldiciones, la persona no entiende y no se llena de Irat Shamayim. Ay, pero a mí hablen por las buenas. Sí, te hablo con todas las buenas. Pero la persona cuando le dicen, se está yendo el camión, el avión se está yendo, la persona corre. Pero si le dicen, es favor, es tan amable de pasar porque ya queremos salir. Un segundito, y sigue el dedo sigue comprando. Pero si le dicen, el avión se va, aunque haya pagado, lo deja y no se lleva la mercancía. Porque la persona no entiende más que de una sola manera, evite el corte. Es todo. Por eso las Kelalot se leen las maldiciones antes de Rosh Hashanah. Porque al leer las maldiciones de Rosh Hashanah, es Tichle Shana de Kilelotea, termina el año sus maldiciones. ¿Pero por qué van a terminar? Porque al leer las maldiciones, la persona se llena de temor a Hashem. Y al llenarse de temor a Hashem, automáticamente se enlaza con Borei Olam. Y al estar unido con Borei Olam, ya no existen maldiciones. Es el Pirush en la Gemara. Voy a traer un pasaje muy, muy interesante que hay en el Naví, en Melachim Bet, Perekaf Bet. Resulta ser que la historia fue que Shelomo HaMelech tenía el reinado del pueblo de Israel, pero tuvo él esposas, se casó con 1000 mujeres, y unas de ellas hacían idolatría, y a Kadosh Baruj Hu le consideró a Shelomo como que él hizo Avodah Zarah. ¿Pero por qué? Si él no hizo nada. Porque él no reprochó a sus mujeres. Cuando uno dice, ya Hazita, sí. Reprochar es un arte. El que no sabe reprochar, es preferible que se abstenga de reprochar y no que reproche mal, eso es obvio. Pero, cuando una persona tiene la oportunidad de reprochar, ¿cómo se reprocha? Abrazando a tu amigo, saludándolo bonito, y después le dices, oye, ven a estudiar Torah, ven a hacer algo. Es una manera de reproche también. Es una manera de jalar a tu compañero. Reproche no es nada más que se oiga insultos. Reproche no es gritar y avergonzar a la persona. Eso no es reproche. Reproche es que tienes en tus manos la solución para ayudar a alguien. Eso es reprochar. Shlomo HaMelech no reprochó. Y como no reprochó, le consideró la Torah que Chas v'Shalom hizo Avodah Zarah él también. No le dolía lo que hicieron Avodah Zarah. Y se ha escrito que se separó el Malchut, el reinado del pueblo de Israel. Antes existía un solo rey. Y ahora se dividió el reinado. Existió Malchei Yehudá y Malchei Israel. Los reyes de Yehudá, que gobernaban solamente a la tribu de Yehudá y de Binyamin, y a los Leviim, y todo el resto del pueblo de Israel, se llama Malchei Israel. Se levantó un rey malo, pésimo, Joté Umahatiet Rabbim, pecador, e hacía pecar. ¿Cómo se llamaba? Yeroboam ben Nevat. Y él hizo que el pueblo de Israel hagan Avodah Zarah. Todo el pueblo de Israel hacía Avodah Zarah. Imagínense usted, idolatría. Tenían Bet HaMikdash, veían milagros. Hicieron Avodah Zarah. ¿Qué más hacían? Shefihut Damim, asesinaban a las personas. ¿Qué más hacían? Adulterio. Giluy Arayot, pecados, pero a diestra y siniestra, los pecados estaban muy fuertes. Hashem estaba ya muy enojado. Y estábamos listos para destruir el primer Bet HaMikdash. De los últimos reyes de Am Israel, se llamó el rey Yoshiyahu HaMelech.
Yoshiyahu era de Malchei Yehuda. Era un rey, mamash, tzaddik, muy grande. Cuenta que él mandó a revisar toda la plata y el oro que había en Bet HaMikdash. Él, cuando mandó a revisar, estaban espiando, buscando dónde había, y encontró un Cohen que se llamaba Hilkiyahu Cohen, encontró un Sefer Torah escondido, tirado, y abierto justo en un pasaje de la Torah. Lo vio y se impactó. Resulta ser que hubo un rey yehudí que quemó Sefer Torot, que se llamaba Ahaz. Él quemó Sefer Torot. Para que no quemara más, los escondieron. Y justo cuando buscaron plata y oro, encontraron este Sefer Torah. ¿Pero en qué lugar estaba abierto? En las maldiciones de Perashat Kitavot. ¿Y qué decía ahí en las maldiciones? Yolech Hashem oteja bet malkeja. Boreolam te va a expulsar a ti y a tu rey. Cuando lo vio, se impactó y se lo llevó a un sofer que se llamaba Shafana Sofer. Le dio el Sefer Torah y este sofer, ese escribano, fue con el rey. Y le quiso enseñar y le dijo, mira, encontré el Sefer Torah abierto. Uno que dice, son casualidades. Así pasó, así fue la vida. Justo estaba abierto ahí. Y estaba abierto en otra hoja. Él lo vio como una señal del cielo que los van a expulsar y se va a destruir Bet HaMikdash. Yolech Hashem oteja bet malkeja. Te va a expulsar Hashem a ti y a tu rey. Y él lo vio muy serio. Yoshiyahu HaMelech, cuando también le contó, tuvo tanto miedo que de inmediato rompió sus ropas. Y él tuvo un miedo delante de Kadosh Baruj Hu. Y el pasuk dice, Vaikra Begadav. ¿Por qué rompió sus ropas? Porque pensó, no fue casualidad, sino realmente es una señal del cielo que nos quiere enseñar a nosotros en la vida, que es última advertencia. O hacen teshuvah o se va a destruir Bet HaMikdash. Y lo recibió muy serio. Rabotai, el primer mensaje que aprendemos de aquí es, cuando a una persona le pasan cosas en la vida, tiene que analizar por qué. Llegó una persona hoy en la tarde a hablar con un servidor. Me hizo cita de hace unos días. Estaba mamash deprimido. Antes Baruch Hashem tenía parnasá muy buena y ganaba mucho dinero al mes. Y daba tzedakot. Y mamash se daba una vida de rey. Y ahora me vino a decir que necesita pedir prestado 30,000 pesos para poder comprar carne, pollo, pescado y fruta y pan para Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot. Y estábamos llorando juntos. Y él me dijo, seguramente es porque hice esto y esto. Dije, no, eso no es pecado. Me dijo, seguramente porque hice esto y esto. Dije, no, eso no es problema. Después me dijo, pero una cosa, prestábamos con intereses. Dije, mire, yo estoy estudiando el tema ahorita, que está prohibido prestar con intereses a los Yehudim. Y está escrito que la persona que pide prestado con intereses o presta con intereses, al final nehasav mitmotetim, se va a empobrecer. Y ahora que lo estoy viendo así, físicamente, yo no tenía duda que es la voluntad de Hashem. Pero ahora que lo estoy viendo, es el problema. Y lloraba y dice, hatati, abiti, pagati. Y dije, en su vida lo vuelvo a hacer otra vez. Rabotai, nadie puede decir por qué a las cosas. Pero sí hay que tomar en cuenta que cuando le pasa a uno algo en la vida, tiene lo primero que analizar. No son casualidades, no son así pasó. Hay cosas de la vida, no hay cosas de la vida. Cualquier cosa que le pasa a la persona, tiene que autorreflexionar. Algo hice parecido. Siempre yo les he contado la historia de una señora que su hija se quería casar con un joven bueno, Talmid Jajam, de mejor familia. Baruch Hashem tenía Parnasá Tová, todo tenía. Lo mejor era. Pero tenía un problema. Cojeaba el muchacho. Cojeaba. Y el papá de la novia dijo, hija, ¿lo quieres? Sí, muchísimo. Me encanta el muchacho. Me quiero casar con él. Y la mamá decía, imagínate el Maguen David cuando vamos entrando,
voy, ve, shalom, así no va a aguantar. No queda. Entonces dijo ella, no a ningún precio. Y canceló. Esa noche la niña lloraba. Y su marido de ella también estaba triste. Y él era un tzaddik que estudiaba muy temprano, desde las 4 de la mañana estudiaba Torah en su casa. Y ella se levantó temprano a darle un té caliente para que su marido tome y estudie con tranquilidad. Y cuando regresó de darle el té, se tropezó ella y se rompió el pie. Y le pusieron yeso y cosas y no quedaba y sí quedaba. Dijo ella, hatati aviti pashati. Jamás vuelvo a traerle a mi esposo un té antes de la tefilá, porque tomar antes de la tefilá no es adecuado. Primero uno habla con Dios y después come, después bebe. Ese fue el pecado que yo hice. Rabotai, hay un mensaje más claro de lo que quiere Kadosh Baruj Hu de ti. Se rompió el pie para que entiendas que por el pie te pasó esto. Midá keneged midá. A Kadosh Baruj Hu castiga de la misma manera que la persona se equivoca. No es venganza, sino es para que la persona se dé cuenta por qué lo están castigando. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu cuando a la persona le duele el oído es porque oyó la Lashon Hará? Cuando le duele los ojos es porque vio algo malo. Cuando le duele el corazón es porque tiene mal corazón con las personas. Cuando le duele algo y no sabe por qué, dice la Gemara, itlebe bitul Torah. Seguro es porque no estudia Torah, y la Torah es la vida de la persona y puede afectar a cualquier cuerpo de la persona. Todas esas cosas uno les ve, ay, por favor, ¿qué significa esto? Así es. Había un rey que se llamaba Yoshiyahu Amelech. Este rey era un tzaddik. Perdón, Yoshafat. Era un rey muy tzaddik. Pero dice el pasuk, lo único que tuvo de defecto es que le dolían los pies. Y yo la verdad no entendí. ¿Hoy es defecto? Es un decreto de Hashem que le dolía los pies toda su vida. Encontré en el Me'am Loes que explica por qué le dolían los pies. Porque él no quería, él interrumpió a los abrejim, a los talmidei jajamim que estudian Torah todo el día. Dijo que dejen de estudiar para romper la Avodah Zará, para algo bueno. Pero a los talmidei jajamim no se les interrumpe. Y como él interrumpió a los talmidei jajamim, le dolían los pies. ¿Qué tiene que ver los pies con talmidei jajamim? Porque ¿quién sostiene el mundo? El estudio de la Torah. Si tú estás violando la columna del mundo, te va a doler la columna de tu cuerpo. ¿Quién es? Las piernas. Y por eso midá que le duele, una persona me dijo, entonces una persona que no reza bien le duelen los pies. Y dije, sí, claro. Porque la columna del mundo es tefilá. Y el que no hace de acá le puede doler los pies, claro. ¿Pero por qué? Que Hashem lo castigue con su bolsa. Porque Hashem quiere mandarte el mensaje, midá que neged midá. Por afectar y violar ese aspecto, Hashem te castiga para que entiendas lo que estás haciendo. Rabotai, nunca me tocó hablar de este tema hasta que Akadosh Baruj Hu me lo mandó en mi corazón. Siempre hablamos, hay que acercarse a Hashem, hay con todo el cariño del mundo, coronarlo a Akadosh Baruj Hu, seguro que sí. Pero estamos en épocas que es importante que un yehudí entienda que si Jajamim fijaron leer las maldiciones para que termine el año sus maldiciones, es porque la lectura de las maldiciones le otorga la bendición más grande al mundo. Les voy a decir, en la tefilá de Rosh Hashanah, muchos no nos damos cuenta de lo que pedimos. Porque si nos daríamos cuenta de lo que pedimos, tal vez omitiríamos esta oración. Decimos en la tefilá, Ubgen, ten pahdeja Hashem Elokeinu. Ten, ¿qué es ten? Regálanos, un regalo de año nuevo. Ubgen, ten, regálanos. ¿Qué regálanos? Ten pahdeja Hashem Elokeinu. Regálanos el temerte a ti este año mejor. Todos lo dicen, mujeres y hombres, viejitos y niños. Nada más que no nos damos cuenta de lo que decimos. Regálanos tenerte miedo a Hashem. Así decimos en la tefilá. Ubgen, ten pahdeja, regálanos el tenerte miedo a Hashem. Porque el que le tiene miedo a Hashem se une a Kadosh Baruj Hu. Y cuando uno se une a Kadosh Baruj Hu, automáticamente tiene todas las bendiciones del mundo. Y no existen maldiciones. Y si vemos gente que es temeroso de Hashem y tiene problemas, una de dos. O verdaderamente no es temeroso, o son señales que Akadosh Baruj Hu así quiere. Son órdenes divinas que no podemos entender por qué. Pero la maldición trae la bendición más grande del mundo. ¿Cuál es? Irat Shamayim. No Hasbe Shalom lo alenu, que Hashem mande maldiciones. Pero la amenaza y la advertencia y el evite, el corte,
Eso le ayuda a la persona para tener Irat Shamayim. Y es lo que realmente Yoshiyahu Melech lo sintió. Ahora van a ver ustedes qué hizo. ¿Qué fue lo que hizo Yoshiyahu Melech? Rompió sus ropas y fue a pedir tefilá con un jajam, con un profeta. Fueron con Hulda Neviá, una profeta mujer. Le dijeron, por favor, pídele a Hashem que no mande el decreto. Seguramente fue una señal. Le contestó la profeta en nombre de Hashem. Sí, tienes razón. Verdaderamente sí va a haber destrucción. Y sí fue una señal, y no son casualidades, como aquella mujer que dijo, ay, por darle té, por eso se rompió el pie. ¡No! Son señales directas de Hashem para que entiendas. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, Yoshiyahu, el decreto va a ser, pero por haber tú doblegándote a mí, el decreto no será en tu vida. Y vas a vivir toda tu vida y no verás desgracias. Las desgracias empezarán después de tu muerte. Así le dijo Boreolam a él. ¿Qué fue lo que hizo Yoshiyahu Melech? Dice el pasuk, le dijo Boreolam a él, Yan rach levavecha vatikana mi pene Hashem. Doblegaste tu corazón delante de Hashem, rompiste tus ropas y lloraste delante de mí. Por haber hecho eso es suficiente para que todas las desgracias que van a haber en tu vida no sean vistas. Vean ustedes, por romper las ropas, por llorar y doblegarse a Hashem, tener miedo. Te pasó algo en la vida, di, algo Hashem quiere de mí, no es suficiente, no puede ser. No, son casualidades, es la crisis, es que la época, es que es normal, es que es viral, es que es contagio. No hay nada viral, no existe nada, Rabotai. Cuando a una persona, lo vimos en el 85 aquí, cuando se caía en edificio, se caía uno a la mitad y este piso no se caía. Y se caía este edificio y este no se caía. Y este estaba más viejo y más nuevo que el otro y no había reglas. ¿Cuál es el yesod? Saber que todo viene de Ashgaha Pratit. Todo viene dirigido por Akadosh Baruj Hu. Ese es el Irat Shamayim que Boreolam espera de la persona. ¿Qué hizo Yoshiyahu Melech? Fue y empezó a destruir toda la Avodah Zará de toda la tierra de Israel. Destruía y quemaba y destruía, y la gente hizo teshuvah. Y está escrito, Kamou lo haya Melech asher shav el Hashem bechol nafsho ubchol meodo. Nunca hubo un rey como Yoshiyahu Melech, nunca, que hizo que la gente haga teshuvah en su generación. Pero con todo y eso Hashem ya estaba molesto y el decreto de destrucción se hizo. Así cuenta el Naví. ¿Qué fue lo que hizo que haga teshuvah todo el pueblo de Israel? Un acto. ¿Cuál fue? Que encontraron el Sefer Torah abierto. ¿A dónde estaba abierto justo? En las maldiciones. Vean ustedes la bendición tan grande de las maldiciones. La bendición de la amenaza, la bendición de la advertencia, la bendición del evite el corte, es lo que le da Irat Shamayim a la persona. Y a Kadosh Baruj Hu lo que quiere, lo único que espera de ti, no es que trabajes, porque tú te esfuerzas, Hashem te manda la parnasá. La parnasá, hay gente que se siente avergonzada, es que no me va, es que no soy un inútil. No eres tú, porque es a Kadosh Baruj Hu el que manda, tú no tienes la culpa. Mientras que la persona se esfuerza, todo es de Hashem Itbaraj. Pero es que, la verdad es que Hashem, correcto, con mucho gusto. Si tú lo atribuyes a Hashem, es correcto. Entonces, la maldición, ¿cuál es? El que la persona no reconoce que viene todo de Hashem. La bendición más grande es que aunque por medio de advertencia y espanto, la persona reflexione y se acerque a Hashem, es la bendición más grande. Por un acto de que se abrió el Sefer Torah en la maldición, cambió todo el pueblo de Israel. Ahora veramos, cuando una persona espanta y dice, el que quiera evite el corte, que haga algo delante de Hashem. La verdad, qué jajam tan espantoso. No porque el jajam está espantoso, espanta mucho. Qué jajam tan amenazador. Qué jajam que no le falta comprensión al pueblo. Yo digo, bendito los jajamim, que logran arraigar e infundir temor en los corazones del pueblo de Israel hacia Hashem Itbaraj. Es la bendición más grande. La bendición más grande es temerle a Ribono Shel Olam, temerle a Kadosh Baruj Hu, y por medio de eso recibe las verajot. Realmente es muy importante entender
cómo hay que temerle a Hashem y qué es temor a Hashem. Y después vamos a hablar cómo se puede lograr despertar el temor en Hashem. Encontramos 3 tipos de Irat Shamayim, 3 tipos de temor a Hashem. Número 1 se llama Irat HaOnesh, el temor por el castigo. Número 2, Irat HaRomemut, el temor por la grandeza que es Hashem. Y número 3 es Irat HaHet, no nada más por la grandeza de Hashem, sino yo tengo un temor constante de no fallarle al Creador. Voy a explicar una por una. La primera es Irat HaOnesh, temerle a Hashem por el castigo. Yo no le temo al Creador, yo le temo al palo, y no quiero palos. Y dicen que si yo profano Shabbat, Chas Shalom, puede pasar esto. Yo no me interesa darle gusto al Creador, ni le tengo miedo a Él. Pero si el castigo sale, me quiero a yo mismo, y me temo a mí mismo, y me quiero a mí. Soy tan personalista que con tal de que no me pase nada, yo trato de hacer la voluntad de Hashem. Ese es el temor más bajo, el nivel más bajo de Irat Shamayim. Eso se llama, en la Shon de Jajamim, Irat HaOnesh, temor por el castigo. No Irat HaMa'anish, no temor al castigador, sino Irat HaOnesh, temor por el castigo, Rabotai. ¿Cuánta gente no ha visto en su vida que cuando Chas Shalom se equivoca, más que nada con las personas, y hacemos Barmenan sufrir a las personas, o engañamos a las personas, o molestamos a las personas, o avergonzamos a las personas? Muchas veces lo alenu, el castigo de Hashem es rápido e inmediato. ¿Por qué? Porque Chas Shalom, cuando una persona agrede al otro, hay enfermedades. ¿Quieren saber ustedes que Hashem le mande refuah shlema al Gadol Ador, Rabbi Eliashiv, Rabbi Yosef Shalom Eliashiv? Está ahorita enfermo, está en una situación muy grave ahorita en Israel. Este Jajam es producto de algo maravilloso. Voy a contar algo que ahorita viene a mi mente, que Hashem le mande refuah shlema. Una señora tendió su ropa y se equivocó y lo puso en la cuerda, ¿cómo se dice? El tendedero de su vecina. Llega la vecina y ve, en su lugar pusieron, ¿qué hace? Tira la ropa al piso. Imagínense ustedes, no hay lavadora, no hay Dairy Clean, no hay Eric Clean, no hay Eru Clean, no hay nada. Y a toda lavar a mano y estar así, dándole duro. ¿Qué hizo la señora? Vio su ropa, no dijo una palabra. Recogió la ropa, la volvió a lavar y la colgó en su lugar. Después de un tiempo, unas horas, el hijo de la señora que aventó estaba ardiendo en calentura. Fueron con un gadol muy grande a preguntarle: Jajam, está muriendo el niño. Dijo: ¿cometiste algún error? Y no me acuerdo. Empezó a reflexionar y dijo: sí, la verdad me desesperé y le tiré la ropa y desprecié a mi vecina. Ve y pídele perdón. Fue a pedirle perdón a esa señora. Dijo: perdóneme, de corazón perdóneme. No se preocupe, yo la perdoné desde un principio. Tiene usted razón, perdóneme yo por haber usado su lugar. Dice que fue con el Jajam y le dijo: ya me perdonó la señora. Dijo: ahora vas a tener refuah shlema de tu hijo. Y dicho y hecho, se curó el niño. Dijo el Jajam: a esta señora que perdonó rápidamente, ágilmente, y nunca tuvo represalias, que Hashem la bendiga con una luz muy grande en su hogar. ¿Quién es la luz? La madre de Rabbi Eliashiv. ¿Oyeron? La madre de este Gadol Ador, que hoy está enfermo. Tuve el privilegio de estar con él hace 2 meses. Este Gadol tan grande, Rabbi Eliashiv, es producto de un acto de contenerse y tolerancia. Eso es Maaseh de Irat Shamayim. Eso es cuando la persona, Chas Shalom, tiene que saber, Hashem es castigador. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, señoras y señores? Sí. ¿Hashem castiga? Claro que sí. ¿Y Hashem nos manda cosas duras y malas? No, son buenas. Pero así como, oye, ¿tú nunca has castigado a tu hijo? No, yo nunca. Yo siempre en mi vida. ¿Qué le pasa? Para que salga bueno tienes que castigarlo.
y la persona no sabe cuál es lo bueno. ¿Hashem es malo? Hashem Shalom, es buenísimo. Pero cuando le manda dificultades a la persona, es para el bien de la persona. Lotea es lo que tiene que ser. Eso es cuando una persona verdaderamente entiende que todo lo que le pasa en la vida es por dos motivos. Son pruebas o son capará abonot. El perdón de cualquier error. Se te cae una moneda, di caparat abonot. Pero eso estamos dispuestos. Cualquier cosa que la persona tiene en su vida es porque Hashem le quiere mandar un mensaje. Es lo que la persona tiene que entender. Y es la bendición más grande entender qué quiere Hashem. ¿Saben cuánto le duele Boreolam? Imagínense un padre, una madre, que le da una cachetada a su hijo y el hijo no entiende. ¿Cuánto le duele a la madre? Doble. Uno, que tuvo que pegarle. Dos, que no entendió. Pero si cuando levanta la mano le dice, le va a pegar, y el hijo automáticamente entiende, doble bendición tuvo. Que no tuvo que pegarle y que entendió. Es lo que Akadosh Baruj Hu siente. Y si ya le pegó y entendió, dice, bueno, me dolió que le pegué, pero por lo menos entendió. Pero cuando no entiendes, doble sufrimiento para el padre. Es lo que siente Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu no quiere mandar maldiciones. ¿Sabían ustedes que no está escrito en la Torá que nos juzgan el día de Rosh Hashanah? No dice. ¿Saben cómo Hashem notificó a la humanidad que nos van a juzgar? Toquen el shofar. Como diciendo, tomen este remedio para la solución. ¿Cuál es el remedio para salir victorioso en el juicio? Tenerle miedo a Akadosh Baruj Hu. El que tiene Irat Shamayim, Akadosh Baruj Hu lo quiere y lo acepta. Nada más tenme miedo. ¿Lo único que quieres es que te tenga miedo? Sí. Es lo único que quiero. Cuando uno tiene miedo, se une a Akadosh Baruj Hu. El primer nivel de miedo es el temor al castigo. Segundo, ¿cuál es? No es por el castigo, sino es algo más. Me siento tan agradecido con Akadosh Baruj Hu que me dio la vida. Me siento tan agradecido que me da pan. Me siento tan agradecido con Él que me da de vestir. Me siento tan agradecido que me permitió casarme. Me siento tan agradecido que me permitió hijos. Me siento tan agradecido que Baruch Hashem, soy de aquellos que una noche lluviosa me voy a tomar una clase de Torah unos días antes de Rosh Hashanah para poder llenarme de temor a Kadosh Baruj Hu. Fui a que me den miedo, a eso fui. Lo hice. ¿Por qué lo hago? Porque me siento tan agradecido. Es tan poderoso Hashem, es tan grande Hashem, y soy yo un pedacito de carne, soy un pedazo de persona, unos cuantos kilos. ¿Qué soy? ¿Qué es la persona? Nada. ¿Y qué es Akadosh Baruj Hu? Es todo. Y cuando una persona siente eso, dice, no le puedo fallar. No puedo hacerle a ese poderoso tan grande, que tanto le debo, no puedo fallarle y hacer algo en contra de su voluntad. Pero no es en contra de su voluntad. ¿Tú crees que a Dios le importa si prendo la luz en Shabbat o no? Sí le importa. Lo principal es ser bueno y no robarle a nadie y no deber nada. No. Él ya dijo de qué manera quiere que tú lo obedezcas. En la Torah Kedoshá está escrito cuál es la voluntad de Hashem. Cuando una persona mete en su corazón, no puedo fallarle. Eso se llama Irat a Romemut. Temor por la grandeza de él. Romemut quiere decir por lo grande que eres. No te puedo fallar, jefe, después de todo lo que me mandas, después de todo lo que me das. No puedo fallar. ¿A qué? A lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que tú quieres? Shulchan Aruch, la Halajá y la Torah Kedoshá. Es lo que Hashem quiere. Pero cada quien lo puede servir a su manera. No, Señor. Él ya pidió de qué manera quiere que lo sirvan a Él. Él ya pidió cuál es su voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es la Torah Kedoshá, es la voluntad de Hashem. Por medio de eso, no te puedo fallar. Jefe, no te puedo fallar. Eso se llama Irat Romemut. Me olvido de que sé castigos. Olvídate de los castigos. Irat Romemut, pero es un nivel muy alto. No todos podemos sentir eso. Y aunque lo podamos sentir, no siempre lo podemos sentir. Y aunque de vez en cuando lo sentimos, pero no con la intensidad correcta. Por eso hay que tener un poquito de esto y un poquito del otro. ¿Y qué hay que tener primero? ¿Temor de castigo o temor de lo grande que es Hashem? ¿Qué es lo que viene primero? ¿Cuál es el primer nivel? Temor del castigo. Pero hay veces se nos olvida el castigo y queremos agradecerle a Hashem. No importa.
Como dijo Rabisal Salanter, los ricos comen primero aperitivo, pescado, ensalada, helado para quitar el sabor del pescado, luego una sopa, luego la carne, luego pollo, luego pavo, luego papas, después pastel, fruta, después esto, después pastel, después café y después pastilla de menta. ¡Ah! Seudá ordenadísima. Pero el pobre, si le dan primero la pastilla de menta y luego el pastel y luego la sopa y luego la carne y luego el aperitivo y luego el pescado, como caiga es bueno. Somos que aniim uchrashim dafagnu de la teja. Tocamos la puerta como pobres. ¿Qué importa qué tienes? Si un día tienes miedo por el castigo, y un día tienes miedo porque al jefe no quieres fallarle, y un día tienes miedo por esto, sin orden, no importa el orden. Somos tan pobres que lo que vaya cayendo en el corazón para poder acercar a Hashem es válido, dice Rabbi Yoel Salanter. ¿Qué diferencia hay si primero temor al castigo, después temor a esto? Es lo que la persona tiene que sentir. Bienaventurada la persona, dichoso el hombre y la mujer que tiene Irat Shamayim. El regalo de que a Hashem le pedimos todos, no nos damos cuenta. Hashem, mándanos Irat Shamayim. Ubgen, tempah deja. Por favor, regálame tenerte miedo. ¿Saben lo que dijo el Mashgiach de Yeshivat Leikud, Rav Matityahu Solomon? Hace 2 años, septiembre 11, ¿qué pasó? Todos llegamos a Rosh Hashanah. ¿Cómo llegamos a Rosh Hashanah todos? Llorando con el corazón roto. Dice Rabotai, así escribe él. Él lo dijo. El año pasado le pedimos a Hashem que nos regale tenerle miedo. Así le pedimos. Ubgen, tempah dejar, regálanos tenerte miedo. Este año nos concedieron el regalo y nos pudieron dar miedo. Ahora sí, ¿quién no tenía miedo? ¿Quién no tenía miedo? ¿Qué podía pasar en el mundo, en México, en Estados Unidos, cualquier cosa? ¿Cómo estaba el corazón roto? Dijo, le pedimos a Hashem un regalo el año pasado. Que nos regale tenerle miedo a Hashem. Pero la persona, si no se cae en las torres, no tiene miedo. Nada tiene miedo. La persona no tiene miedo de Hashem. O irata onesh, o irata romemut. O el temor al castigo, o el temor a su grandeza. Pero Hashem nos manda cosas para tenerle miedo. Que sepamos que cualquier situación difícil que nunca Hashem mande, es para que tengamos miedo. Abramos un poquito la mente. Ya no tenemos pan, pero vamos a reflexionar un poquito todo lo que pasó este año. Si una persona, lo alenu, le pasó un problema económico, es para que tenga miedo de Hashem. Si una persona le pasó un problema de salud, es un problema de Hashem. Si una persona le pasó un problema espiritual, un bajón, es de él, pero que le sirva para temerle a Kadosh Baruj Hu. Si una persona tuvo un problema con sus hijos, que no tienen éxito de esto o del otro, son Gezerot de Hashem y la persona tiene que empezar a tener miedo. ¿Cómo no tiene que tener miedo a la persona si en 10 segundos, cuando juzguen a la persona en Tekiat Shofar, van a escribir y sellar en Neilá todo su año que viene, 5,764? Todo lo que le va a pasar, todo lo que no le va a pasar, va a estar escrito el día de Rosh Hashanah. ¿Cómo la persona no puede tener miedo? Hay gente que tiene safek, duda si tiene emuná o no tiene emuná. Ya por safek, por duda, te están diciendo, ten miedo. Si te dicen que esta medicina hace daño, pero uno dice que sí, uno dice que no, mi safek no te la tomas por duda. La persona tiene que tener emuná como un yehudí normal. ¿Cuánta gente, afilo que no va al knis todo el año, afilo que no estudia Torah todo el año, cuánta gente se acerca el día de Rosh Hashanah Yom Kippur y a presentar la cara delante del Kadosh Baruj Hu? Y se puede considerar, yo siempre digo, que se considera como si fuera Yoshiyahu Amelech, una lágrima que la persona saque, una rotura de ropa, no hace falta romper, pero romper el corazón vale más que romper la ropa. La persona que rompe su corazón tantito delante de Kadosh Baruj Hu, rómpelo tantito, ten miedo de Kadosh Baruj Hu, de lo que te van a sellar el año que entra. Doblégate y acéptale a Kadosh Baruj Hu, obedecerlo tantito. ¿Cuántas gezerot puede quitar la persona por un acto de miedo? Pero no un acto, un sentimiento auténtico que a Kadosh Baruj Hu, bohen levavot, examina los corazones, ve a ese Irat Shamayim de la persona. Pero lo principal es entender que Irat Shamayim no es nada más temerle a Hashem, sino el temor de Hashem se refleja en la actitud de la persona. ¿Qué es lo que hace la persona?
El temor de Hashem no es temor y obediencia, sino la obediencia es la señal más grande del temor a Kadosh Baruj Hu. Todos decimos, yo sí le temo a Hashem. En árabe hay una expresión preciosa. ¿Saben cómo se le dice a una persona temerosa de Dios? Bijaf min rabbo. Le teme a su patrón. Miren qué palabras tan hermosas. Bijaf min rabbo. Le teme a su amo. Es todo nada más. Le temes a tu amo, a tu patrón, a tu creador, el que te hizo a ti. El dueño de todo, ¿le temes o no le temes? Si pasa el dueño del palacio de hierro junto a ti, te pones a temblar. Ay, qué bárbaro. El patrón del mundo está enfrente tuyo. Shiviti Hashem el Tamid. Eso es lo que una persona tiene que saber. Pero una cosa, no es temor y obediencia. Yo en temor ando bien, en obediencia más o menos. Necesitamos enlazar y unir que el temor, cómo se practica el temor, cómo se puede revelar, cómo se manifiesta el temor por medio de la obediencia de la persona a Kadosh Baruj Hu. Me temo pensar algo que a él le molesta. Me temo hablar algo que a él le molesta. Me temo hacer algo que a él le molesta. Me temo dejar de hacer algo que a él le molesta. Eso significa Yirat Shamayim. Y esa es la verajá más grande que una persona puede tener. Que termine el año sus maldiciones. ¿Cómo termina el año? Llenándose de Yirat Shamayim. Yoshiyahu HaMelech, por un acto de doblegación a Hashem, automáticamente Kadosh Baruj Hu le quitó todo. Pero eso que la persona tiene que saber. El Yirat Shamayim de la persona es la obediencia absoluta a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo se puede adquirir Yirat Shamayim? ¿Cómo la persona puede despertar Yirat Shamayim en su corazón? Hay varias fórmulas, voy a mencionar dos que son muy importantes. El número uno es analizar la grandeza de Kadosh Baruj Hu, analizar lo grande que es Boreolam, pensar en toda su creación, en el mundo, las estrellas, sol, luna, cielo, mar, personas, salud, corazón palpita todo el tiempo está observando, no pasa la sangre, analizar en la grandeza de Kadosh Baruj Hu. Pero anexar una cosa más. Y eso no es fácil. Y está escrito en el Mesilat Yesharim que la persona casi todos los días tiene que reforzar lo que voy a decir. La emuná en Ashgaha Pratit. Tienes que tener emuná que te están viendo un ojo todo el tiempo. Todo lo que piensas, todo lo que hablas, todo lo que haces, están observando todo. La persona tiene que crecer en la emuná en Ashgaha Pratit. Ashgaha quiere decir Hashem es Mashgiach. ¿Conocen un Mashgiach de un evento? Que no metan carne taref, carne kasher. ¿Qué es Mashgiach? Está todo el tiempo checando. A Kadosh Baruj Hu la hace de Mashgiach. Y todo el tiempo Mashgiach aleno a uno por uno lo que piensa, lo que habla. Cuando una persona crece en esta emuná de Ashgaha Pratit, que estudie temas que le refuercen la Ashgaha Pratit, que analice lo que Hazal dicen, Shiviti Hashem, David HaMelech dijo, Shiviti Hashem de Negrita Mit, Kimimini Bal Emot. Te tengo enfrente mío, Boreolam. Todo el tiempo estás observando todo lo que yo hago. Y les voy a decir algo más. El rey Salomón, Shlomo HaMelech, escribió 3 libros. El primero fue Shir HaShirim, el segundo fue Mishle, y el último fue Kohelet. El último versículo de la vida de Shlomo HaMelech, ¿cómo es? Sof Davar, Akol Nishma. Al final todo se va a escuchar. Eta Elohim Yerá, a Dios debes de temer. Vet mitzvotav shemor, y obedecerás tus órdenes. Kizeh kol Adam. Eso es todo lo que Dios espera de la persona. ¿Pero qué has hecho en la vida? Mira, 3 empresas, tengo 8 hijos, no tienes nada, todo te lo mandó Hashem. Lo único que tú hiciste en la vida, ¿qué es? Kizeh kol Adam, ¿qué es? El temor a Kadosh Baruj Hu, el sentirse unido a Boreolam. Eso dijo el rey Salomón, después de tener 1000 mujeres, después de tener toda la riqueza del mundo, todo el honor del mundo, toda la sabiduría del mundo, dijo Shlomo HaMelech una palabra. Esto es ser Ben Adam. Ser mensch, ser persona, es tener Yirat Shamayim. Eso es todo lo que Hashem quiere de la persona. Dice el Targum, Jonathan Ben Uziel,
el que traduce ese pasuk, que es Sof Davar Kol Nishma, dice palabras impresionantes. Todo se va a saber cuando llegue el Mashiach, todo se va a revelar en esos días lo que la persona hizo. Si la persona engañó a su esposa, a su marido, a las personas, a la gente, engaña, oculta, hace, todo se va a saber y todo lo que hizo, Hashem se lo va a revelar con el video delante de todos sus seres queridos y personas que se va a avergonzar la persona. Todo lo que hizo la persona. Dice Rabbi Eliyahu Lopian, ¿por qué hoy por hoy hay mucha tecnología? Computadora. Ahora ya hay una maquinita que es cámara y video y grabadora y todo lo junto. ¿Para qué es? Para que entiendas que sí se puede grabar, captar, checar y ver. Está uno en Hong Kong y uno está aquí y habla por teléfono y le ve la cara si está triste o está contento. ¿Cómo puede ser? Porque Akadosh Baruj Hu en esta generación tan huérfana, tan abandonada de Irat Shamayim, nos manda señales tecnológicas para que entiendas que sí se puede, para que entiendas que todo se grabó. Dijiste una palabra, ¿cómo le hicieron al presidente de la República, Fox, en una llamada? ¿Qué le hizo el Castro? Una palabra se grabó y difundió por todo el Olam. Es lo que Akadosh Baruj Hu quiere. Tanta tecnología es para que entiendas que todo se graba, todo se ve, todo se escucha y queda registrado para siempre. Lo que la persona a veces no se olvidó que habló, se olvidó que hizo sentir a alguien, se olvidó lo que dijo, se olvidó lo que vio, se olvidó lo que hizo. Eso pasó hace 40 años. Mamás, me impresioné. Llegó una persona, la semana pasada, me dice, te queremos pedir perdón de algo que te hicimos hace 6 años, 7 años. A mí se me olvidó, Bejlal. Muchas veces una persona se le olvida, pero a Kadosh Baruj Hu no se le olvida, queda registrado. La tecnología son señales para que la persona crezca en una sola cosa. Ashgaha pratit. A Kadosh Baruj Hu está observando todo lo que haces. Eso es el primer consejo para poder sentir a Shamayim. Que sepas que Ain Ro'a, un ojo ve, Ozen Shomat, un oído está oyendo, Bechol de Bareja, Basefer Nichtavim. Y todo lo que estás haciendo, diciendo y pensando, se va escribiendo. Todo se registra. Completamente. Segundo consejo es acercarse al Limud Torah. Cuando la persona estudia Torah, se llena de Irat Shamayim. Inexplicablemente. Es algo místico, es un regalo de Akadosh Baruj Hu. Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlim. No hagan caso al que le dice, sé bueno, date de acá. La persona que no tiene kesher, unión con el estudio de la Torah, está apartado de Akadosh Baruj Hu. Dice el Zohar Akadosh, Kola poresh me oraita, que poresh mi kuchabrihu. El que quiere acercarse a Dios, se acerca a la Torah. El que se aleja de la Torah, se aleja de Hashem. Y termino con un mashal, mamash nifla meod. Ya lo repetí 3-4 veces en una semana, porque tanto vi que Bemet influencia. La única manera de acercarse a Kadosh Baruj Hu es por medio de la Torah. La Torah es la hija del rey. Y nosotros somos los yernos y el suegro es Akadosh Baruj Hu. ¿Conoces algún yerno que llegue con su suegro a su casa a tomar café y le diga, Ami, ¿cómo está usted? Y está peleado a muerte con su esposa. Le dice el suegro, oye, mi hija está loca, ella ni le hago caso, no sirve. Y llega el yerno con el suegro, Feno, Ami, vamos a tomar un café. ¿Existe algo así? Mira, jovencito, usted y yo no tenemos nada que ver. Todo el motivo del enlace entre usted y yo es mi hija. Si a mi hija no la quieres y no la respetas, tú y yo no tenemos nada que hablar. Y automáticamente una persona entiende que para poder llevarse con ese suegro, para que le dé otro departamento, para que le regale otro viaje, ¿qué necesita? Tratar bien a su hija. Si no, no hay nada. Akadosh Baruj Hu tiene Bitosh el Amelech, la hija del rey, que es Torat Hashem. Y mientras que una persona no quiera y no valore y no respete y no estudie y no le dé cariño al Limud Torah, la persona no cuenta con Akadosh Baruj Hu. Por eso, en todas las canciones
de Selihot y Viduim viene en forma de Aleph Bet. Adona Selihot, Bohen Levavot, Golea Amukot, Dover Tzedakot, Adir Benaor. ¿Por qué todo viene en forma de Aleph Bet? Para que entiendas todos tus elogios y todas tus alabanzas y todos tus perdones, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, viene en forma de Aleph Bet toda. ¿Para qué? Lo que quieras pedir perdón y cantarme, pero acuérdate de la Aleph Bet Gimal. ¿Qué es Aleph Bet Gimal? Limud Torah. Si no respetas Limud Torah, no tengo nada que hablar contigo. Porque Limud Torah es lo que le da Irat Shamayim a la persona. Porque cuando uno se lleva bien con su esposa, quiere mucho a sus suegros. Pruébenlo y van a ver. ¿Cuándo uno se siente querido, que quiere mucho a sus suegros? Cuando uno se lleva mucho con su esposa. Porque está agradecido con ellos. No puede fallarle porque es el papá de la que quieres mucho. No puedes fallarle a ellos. Y los respetas muchísimo. Ese es el Yesod. Eso significa Torah Hashem. Cuando uno se acerca a la Torah, se acerca a Kadosh Baruj Hu. Cuando uno se aleja, dos son los secretos. Crecer en Emuná, en Ashgaha Pratit, que Hashem observa todo lo que hago. Y número dos, acercarse al Limud Torah. Mujeres mandando a los maridos, hombres a estudiar Torah, mujeres a escuchar palabras de Irat Shamayim. Como ahorita una clase es Limud Torah, es estudiar Torah para una mujer, es nutrir la Neshama de Irat Shamayim para poder acercarnos a Boreolam. Y Yehí Ratzon, que sea la voluntad de Boreolam, Tichle Shana de Kile Loteha, que termine el año sus maldiciones. ¿Cómo termina el año? Cuando la persona tiene Irat Shamayim. Un poquito, rompe la ropa, Hazu Shalom, rompe el corazón, doblégate delante de Hashem, saca lágrimas de verdad, tenle miedo a Kadosh Baruj Hu, un poquito de temor de Irat HaOnesh, un poquito de Irat HaRomemut, te acercas a Kadosh Baruj Hu, y tu única finalidad en la vida, ¿a qué veniste? A temerle a Hashem. Porque fuera de eso, todo ya está decretado de Boreolam. Que tengamos Tichle Shana Bekile Lotea, Tahel Shana Ubirjotea, que aprendamos. Pero ¿cómo amenazan? Pero ¿cómo dicen advertencias? ¿Cómo espantan? Maravillosos los que espantan. Maravillosos los que advierten. Los que amenazan. Ashrei Ashrei Helkam. Porque gracias a eso nos llenamos de temor. Evite el corte. Ya tiene miedo de Hashem. Y la persona entiende de esa manera. Chas v'shalom, no me refiero que cuando a una persona le pasa algo, dicen, ¿sabes por qué te pasó? Por haber hecho eso. Nadie es Dios para poder saber por qué le mandó cosas a la persona. Y nadie puede hacer sufrir a las personas y decirle, te pasó por haber hecho eso. Chas v'shalom. Pero la autorreflexión de que cada quien tiene que analizarse por qué Hashem le manda, es obligatorio. Yehí Ratzon, que Tichle Shana de Kile Lotea, Betahel Shana Ubirjotea. Amén ve amén. יתעלה ויתעלה שמד וקושה בריחו ואלה מן כל ברכתה שנתת שבחתה ונחמתה אדם ים ועלמא ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידיהון ועסקין לא ראיתן כתשתתי ואתרעדם מכל אתר ואתר יהלנה ולון כל פנינה וחדה ורחמה מן כבודה מלא שמיה ורעב אמרו אמן יהא שלמה רבה משמיה חיים וסבא ראשון